Son las 9 de la mañana, 6 minutos, y vamos a comenzar la primera entrevista de esta mañana. Tal como les habíamos anunciado al comienzo del programa, vamos a estar hablando acerca de esta problemática. Durante la pandemia aumentó el consumo de drogas. Esto según una encuesta que fue realizada por investigadores uruguayos. Por eso, para conocer todos los detalles, tenemos con nosotros a nuestro primer invitado. Se trata de Paul Ruiz, que es licenciado y doctor en psicología, también docente de la Universidad de la República. Es investigador de PDCIVA y de ANI, dedicado al consumo de drogas en Uruguay. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un tema que preocupa, quizá en cierta forma podría haberse previsto por todo el impacto que tuvo la emergencia sanitaria, la pandemia en nuestro país, pero que por supuesto es una problemática que hay que abordar. Nosotros, ni bien se declaró la emergencia sanitaria en marzo del 2020, a las pocas semanas hicimos ya la primera encuesta sobre consumo de sustancias. Y después seguimos un monitoreo durante toda la pandemia. Fuimos uno de los pocos países que los hicimos. Hay trabajos que están publicados, otros están en prensa, donde mostramos más o menos las drogas que se consumieron, los volúmenes, qué aumentó, cuáles fueron los factores asociados con la salud mental que implicaron el volumen, aumentar el volumen y la frecuencia. Y todo esto forma parte de lo que se llama la cuarta ola dentro de lo que son las pandemias, que son todas las consecuencias que van a quedar después que esto se termine, que en algún momento esperamos que se termine. Claro, es un diferencial lo que es la primera ola, lo que hemos llamado durante la pandemia la primera ola, después la segunda ola. Esto va más a las consecuencias directas. Exacto. Acá va a haber una cuestión vinculada con la salud mental, con estrés postraumático, con ansiedad, con depresión, con consumo de sustancias, que va a sostenerse en el tiempo post-pandemia. El tema de las sustancias, que fue lo que abordamos nosotros, estamos encontrando estos datos vinculados con alcohol, marihuana, tabaco y psicofármacos, con las principales drogas que se consumen. Al principio de la pandemia, 1 de cada 3 personas decía haber aumentado el volumen, el 20% haber aumentado la frecuencia. Entonces, todo esto implica una foto que nosotros tenemos que prepararnos para poder dar algún tipo de servicio y respuesta a las personas implicadas en esto, ¿no? Porque hay una cuestión básica de la epidemiología, que se aumentó el consumo, y después una cuestión de la clínica, digamos, ¿no? Que tiene que ver con recaídas, tratamientos y cuestiones de ese estilo. Eso justamente quería que hicieras hincapié, porque a veces se piensa en droga, como por ejemplo marihuana, cocaína, LSD, pero no se tiene en cuenta que el alcohol y que los psicofármacos también están considerados, y que se habló muchísimo el aumento, por ejemplo, del consumo de alcohol durante el encierro, que no fue aquí quizá tan importante como en otros países, pero que sí se llevó a cabo por muchas personas, y eso también está considerado en este estudio. Sí, sí, el tabaco también. O sea que vos tenés un pool de drogas que son las más consumidas en la pandemia y las que más aumentan el volumen. Cuando vos les preguntás a las personas de las encuestas que hicimos cuál es tu principal droga, te responden alcohol, tabaco, marihuana. Y cuando les preguntás si aumentó el volumen, de las drogas que más aumentaron el volumen fueron el tabaco y los psicofármacos. Siempre hablamos de ese pool de 4 que se van cambiando de lugar según la variable que tú preguntes, pero alcohol, tabaco, marihuana y psicofármacos se repite siempre. Al principio de la pandemia, abril del 2020, y en la segunda encuesta, abril-mayo del 2021, con 4.600 casos por día, también son las 4 drogas más consumidas. Ahora, Ruiz, hablando concretamente de los tipos de droga, esos 4 a los que haces referencia, sí. Me imagino que hay drogas que están más asociadas a la noche, al estar más tiempo despierto. Pienso, por ejemplo, en la cocaína, los efectos que tiene. ¿Se modificó el consumo de sustancias también? ¿Se dejaron algunas de lado y se pasaron a otras? Mira, depende de la sustancia que vos tomes. Es como un ecualizador súper interesante en términos científicos, ¿no? Por ejemplo, si tomáramos drogas sintéticas como el éxtasis asociado a fiestas electrónicas y cuestiones por el estilo, al principio de la pandemia ese consumo se fue a pico porque no había fiestas, no había oferta, no había nada. Ahora, en el segundo año de pandemia, que se empieza a reabrir, empiezan las fiestas, empieza a aumentar el consumo. Eso es lo que muestran las encuestas. Según lo que vos tomes, la droga que vos tomes es lo que vos ves cómo se comporta. Por eso lo detectaron ustedes entonces. Bueno, a nosotros lo que nos permitió el sistema de monitoreo, estas encuestas que fuimos haciendo, fue ir viendo cómo se comportaba cada droga en el tiempo. ¿Está? Siempre con esas 4 como el pool de las drogas en casa, o sea, tabaco, alcohol, marihuana y psicofármacos, es droga en casa. Estoy encerrado en casa, al principio de la pandemia sobre todo, ahora no tanto, y lo que yo uso para consumir en casa son estas drogas, que además 2 de ellas, una está regularizada, las otras 2 son legales, como el tabaco y el alcohol, que cuando estábamos todos más encerrados,
al supermercado íbamos igual y son las drogas Y que que están hay en las un tema de góndolas. percepción, porque justamente Sí, lo que sí. decíamos, no se lo percibe como algo que pueda tener un consumo problemático y hasta a veces tomate un vino o Sí, sí. similar. Otro dato que me gustaría hacer hincapié, que me pareció muy interesante, es en el tema de quienes habían abandonado determinada droga y que reincidieron justamente, Recaída, exactamente por motivo de la pandemia. Hubo dos variables que se sumaron a todo esto que fueron también muy importantes en términos de salud, y es que en el entorno del 7-8% responde a haber empezado a consumir una droga que no consumía durante la pandemia. ¿Tá? Eso es un dato clínicamente relevante. Y el otro dato muy relevante clínicamente es que en el entorno al 11% dicen haber vuelto a consumir una droga que habían dejado de consumir. Volvemos al debate de la salud mental pública y es tipo, bueno, perfecto, ¿qué protocolos tenemos? Una persona que haya recaído, que haya vuelto, ¿a dónde puede recurrir? ¿Qué elementos tiene? De mutualista, de salud pública. Esos protocolos es necesario hacerlos bien visibles en estos momentos, ¿no? Porque la salud mental con la pandemia está más arriba de la mesa todavía. ¿Y se está pidiendo ayuda en ese sentido por parte de los usuarios de la salud? Bueno, yo no estoy vinculado a ningún dispositivo de la salud, dígase ACE, mutualistas o cosas por el estilo. Entonces, lo que a mí me consta es lo que las encuestas muestran, y es que la demanda, si la persona lo percibe, tiene que aumentar. Claro. Porque ahí entramos en otro debate que podemos discutir larguísimo, que es la percepción. Exacto. O sea, Igual. si yo empecé a tomar una copa de vino tinto de este tamaño toda la noche para poder dormir, ¿tengo un problema o no tengo un problema? Entonces, esta pregunta tenemos que hacérnoslas todos y tenemos que entender que el consumo de drogas es un indicador de salud mental. ¿Tá? Otro tema que me gustaría hacer hincapié tiene que ver con los psicofármacos, que Sí. es el otro gran tema y que también aumentó la automedicación y que justamente está eso de hay un clonazepam en casa, no me puedo dormir, voy y me lo Exacto. tomo sin tener ni idea de la consecuencia o de hecho lo mezclo. Se vincula también con lo que es el consumo de alcohol, marihuana, etcétera, combinando. ¿Qué encontraron con respecto a eso? Bueno, el entorno del 10 y el 13% consumieron psicofármacos sin prescripción médica. Y dentro de la misma franja hubo personas que reportaron haber aumentado sus dosis con prescripción médica, pero sin consultar al psiquiatra. ¿Se Claro, entiende? tenían la droga, Claro. pero tomaron más por su propia Exacto, voluntad. a mí me decían que tomara un cuarto de clonazepam todos los días, bueno, empecé a tomar uno. Claro. Y no le pregunté a nadie. Me pareció a mí que me sentía mejor y empecé a hacer eso. Eso también es una forma de manejo de los estados de ansiedad, por ejemplo, si hablamos de ansiolítico, que son las drogas, dentro de los psicofármacos fue lo más consumido en la Claro. pandemia. Entonces, todo esto nos habilita a hablar un montón sobre la automedicación, porque nosotros tendemos a pensar de que automedicarse es eso. Hay un clonazepam en casa porque alguien de la familia toma por prescripción y yo voy y agarro para poder dormir. ¿Tá? Pero si yo me tomo una copa de vino para dormir de noche, o me fumo un porro cuando llego a casa de trabajar porque estoy estresado, también estamos hablando de automedicación. Se habla de ese estrés o esos efectos postraumáticos, sobre todo después de la pandemia. También esa comparación que hacen entre la cantidad de casos que se detectaban en un mes y el consumo y cómo se fue elevando. ¿Cómo fueron las diferencias en los resultados entre una encuesta y la otra, entre 2020 y 2021? Nosotros lo que más vimos fue el tema de la salud mental vinculado a eso. Junto con todas las preguntas del consumo de drogas, aplicamos una escala de malestar psicológico, ¿tá? Que tienen que ver con la salud mental. En la primera encuesta, en el rango que se aplica, lo máximo que hubo fue 36 casos en un día, ¿tá? Fines de marzo, abril, principio de abril del 2020. En la segunda encuesta, abril-mayo, fue cuando 4.000 llegamos a y pico. 4.600 en un día. ¿Tá? Entonces, son dos momentos epidemiológicos muy diferentes. Lo que nosotros vimos es que los puntajes de malestar psicológico se despegan significativamente en la segunda encuesta, viendo una relación entre la cantidad de casos por día y los niveles de malestar. Y a su vez, ese malestar sirve de predictor estadístico, matemático, para darnos cuenta de si se va a consumir más drogas o no. Claro. O sea, es cuanto más nerviosismo, más caos a nivel sanitario, la gente consume más. Exacto. Esa sería la correlación. Sí. ¿Y así se va más hacia el alcohol? Sí, se va hacia Siempre. el pool de drogas depresoras ansiolíticas. Alcohol, tabaco, Siempre esas marihuana y cuatro. psicofármacos. Siempre son esas cuatro. ¿Hicieron algún tipo de diferenciación por rango etario, Sí. por sexo, Sí, por sí. género? Bueno, ahí es una discusión que se complejiza porque depende de la droga cómo se comporta. ¿Tá? Por ejemplo, los menores de 30 años prefieren más la marihuana, por un tema social histórico, ¿no? De la marihuana en Uruguay.
Los mayores de 30 prefieren los psicofármacos. ¿Tá? En el alcohol no vemos diferencia con las edades. En las regiones tampoco vimos diferencias. Montevideo versus el interior tampoco vimos diferencias. ¿Tá? Entonces, según la droga que vos elijas y cómo quieras verlo, sí entre sexo biológico, sí entre región, sí entre edad. ¿Tá? Pero la edad fue lo que tuvo más efecto en esto, que según si tenías más o menos de 30, la droga que se elegía. Los menores de 30 también manifestaron mayores puntajes de malestar psicológico. Paul, ¿cómo se posiciona Uruguay ante la región y ante el mundo? Porque hoy Vero mencionaba algo del tema del consumo del alcohol, sobre todo que hace en tono de broma, la otra vez algún portal lo hizo, pero ya no es tan broma, ¿no? Cuando uno lo mira, lo analiza, estos datos de consumo de alcohol, de marihuana, de psicofármacos, ¿qué pasa con Uruguay? Uruguay es, si vos tomás casi cualquier droga, Uruguay siempre está ahí entre el top 5 de Latinoamérica. Entonces es un país donde se consume muchas cosas. Respecto a las políticas públicas podríamos discutir muchísimo de qué hacer, qué no hacer. Yo siempre hago mucho énfasis en el tema del alcohol porque es lo que más se consume. Uruguay con Argentina en la región son de los países que más consumen alcohol y sin embargo nos preocupamos por muchas cosas pero hacemos bastante poco. No somos conscientes que el alcohol es una droga. No somos, no estamos del todo con los pies en la tierra respecto a lo que deberíamos hacer para que el consumo baje, si es realmente lo que queremos. Claro. ¿Tá? Porque ahí hay otro debate muy grande dentro del alcohol, que es, por ejemplo, la percepción del alcohol. Entonces, si yo modifico cosas que hacen que el alcohol se vea como algo más, menos complejo, estoy habilitando el consumo. Por ejemplo, el clásico ejemplo de eso es el alcohol en el tránsito. El alcohol es 0. Si lo ponemos en 0.3, se complica pila. Bueno, parte de lo que ustedes mencionaban va en esa línea, ¿no? Sí, ¿Qué pasa con la legislación? Sí. Como por ejemplo la legislación de la marihuana, no entrando en el aspecto formal, legal, saliendo de ese tema, hablando de un tema de percepción. Y lo mismo con el alcohol, al estar en discusión, como se mantuvo, ahora quizá quedó un poco más en olvido, pero se habló hasta no hace mucho, la posibilidad de volver a la famosa copita. ¿Qué mensaje es lo que da? Exactamente, y además todo eso es falso, porque esa famosa copa no se puede medir. Entonces, cuando yo habilito determinadas cosas, estoy cambiando la percepción de la droga y cambia la percepción de riesgo. Y si no se puede medir por lo de la complexión física, que no es lo mismo en el hombre, en la mujer, por eso. Entonces, lo que haces es modificar una ley e inducís el error. Porque si yo te digo, vos podés tomar esto... Una copa de vino. Exacto. No si es lo mismo el efecto en vos, en mí o en la Exacto. compañera. Si yo te digo, vos podés tomar esto de vino tinto en la cena de hoy de noche después de subirte a manejar, esto en vos, en mí, en ella, en cualquiera que está acá va a pegar diferente. Por millones de motivos. Por el sexo biológico, por el peso, por la cantidad de grasa, por la cantidad de músculo. Hasta lo que hayan comido o no antes. Por lo que hayan comido o no antes, porque estén tomando alguna medicación, por otra patología. Eso justo es lo que quería preguntarte. ¿Qué pasa si es que lo midieron con la combinación entre esas diferentes drogas? Porque a veces también está eso. No es lo mismo tomar una copa de alcohol si se tomó un psicofármaco, menos si ese psicofármaco se administró por propia voluntad. Sí, exacto. Nosotros no elaboramos ninguna pregunta específica sobre con qué combina usted su principal droga. Pero como tú bien decís, lo que se suele hacer es combinar depresores ansiolíticos para que tengan un mayor efecto por ese lugar. Que usualmente es lo que se buscó en la pandemia, es tranquilizarse, entre comillas. Y eso mismo quería preguntarte. Detectaron que un 13% probó algún tipo de tranquilizante. Sí. ¿Cómo se analiza ese porcentaje? ¿Es alto, es bajo? Es lo suficientemente importante como para poder ponerlo arriba de la mesa y debatirlo. Porque si alguien toma un psicofármaco que no fue prescripto por un médico, lo indicado es consultar a un médico porque no sabe ni qué está tomando, ni cuánto tiene que tomar, si es realmente lo que precisa, porque capaz que no precisa eso. Entonces, automedicarse nunca, en ningún contexto, es buena idea. Con todos estos datos, ¿qué van a hacer ustedes ahora? Bueno, hay muchos trabajos publicados en contextos científicos, dígase de revistas, congresos, etcétera. Con la primera encuesta, cuando el GACH aún funcionaba, hicimos un informe y se lo llevamos al GACH, que me consta que algunos integrantes del GACH y de ACE lo tomaron en cuenta. Lo leyeron por lo menos. Y bueno, ahora nosotros seguimos con esto de procesar, porque seguimos procesando datos, publicarlos y difundirlos, porque más allá de lo que pasa científicamente, hay que difundir esto para que todos entendamos que
tenemos que estar atentos a lo que consumimos porque eso indica mucho de cómo nos sentimos. Y por supuesto vamos a estar atentos a los análisis post que también van a marcar una pauta. Paul Ruiz, licenciado y doctor en psicología, docente de UDELAR, investigación de PDCIVA y de la ANI. Muchísimas gracias por estos minutos, muy interesante y seguramente a cuenta de más información una vez que se sigan procesando todos estos datos. Muchísimas gracias. A las órdenes.